Macarena Moraña. Literatura. De acá y de allá. Al carajo. Cultura. Patria Grande. Federico Guzmán Rubio nació en México en 1977. Es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional de México. Ha trabajado como traductor y redactor de editoriales de su país. Publicó el libro de ensayos Descifrar el cielo, cuyo nombre me encanta. Los Andantes, con el que obtuvo el primer premio de narrativa Caja de Madrid, que es un libro de cuentos, y acaba de reeditar su novela Será Mañana por la editorial argentina Momofoku, y durante unos días está acá en Argentina y no quisimos perder la oportunidad de entrevistarlo. Lo tenemos con nosotros. Hola, Federico. Hola, Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú bien? Bien, muy bien. Me alegro. ¿La primera edición de Será Mañana fue por una editorial española? Fue por una editorial española hace 2 años. Justo la novela salió en España cuando estaba más candente el tema de los indignados, que bueno, ese tema lo aborda un poco la novela, ¿no? Sí, ¿y vos vivís ahora actualmente en España? No, ahora vivo en México. Ahora volviste a México. Ahora volví a México. Viví en España bastantes años, 6, 7... pero desde el año pasado regresé a México. ¿Se gestó en España? Se gestó en España, se me ocurrió, la escribí, se publicó en España. Curiosamente, porque yo la veo como una novela completamente latinoamericana, ¿no? Claro, eso es llamativo. ¿Y dónde te encontraste por primera vez con Barrunte, que le cuento a la gente, es el protagonista de Será Mañana, que es un militante inmortal que va formando parte de distintas agrupaciones de izquierda, porque la inmortalidad se le da a cambio, se le concede a cambio de que el tipo siempre esté haciendo la revolución, ¿no? Sí. ¿Y dónde lo viste o dónde te lo encontraste o imaginaste? A lo mejor a lo mejor me lo imaginé justamente en este ambiente que había en España de mucha efervescencia política, un poco esta idea trasnochada, pero que existía, que estaba en el aire de hacer la revolución. Y bueno, esta idea que curiosamente circuló por todo el siglo XX, sigue circulando, va de derrota en derrota, victorias muy efímeras, pero sigue ahí esta ansia de que suceda algo trascendental políticamente, ¿no? Uh-huh. Y ver un poco cómo se juega con la paradoja de la revolución, de la izquierda que muchas veces se recicla, parecería que muchas veces se recicla más que se renueva. Y yo creo que es el juego que propone Barrunte, ¿no? O la encrucijada con la que se topa, hasta qué punto seguir reciclándose, repitiéndose o convertirse en algo nuevo. Porque para él se va haciendo como un poco siempre lo mismo, pese a que las agrupaciones son diferentes, tienen nombres diferentes, son de diferentes lugares, ¿no? Sí, se vuelven sus revoluciones un poco burocráticas. Claro, se va acostumbrando a repetir como esa actividad. Sí, y pobre Barrunte, se le viene el mundo encima porque, bueno, hubo un tiempo en que las revoluciones parecían muy posibles y ese tiempo en gran parte se acabó y Barrunte, que necesita hacer la revolución para vivir, porque si no la hace se extingue, un poco ya no sabe a dónde ir. Claro, claro, cómo generarla de manera diferente. En esta historia hay necesariamente puntos políticos y cuestiones políticas, incluso nombres de agrupaciones que son reales, pero en general para vos la escritura ¿es necesariamente un hecho político, un acto político? Mucho se dice que toda escritura es política, lo cual es igual a decir que ninguna escritura es política. Obviamente hay libros que son explícitamente políticos y libros que obvian este tema. A mí me gusta tanto la literatura apolítica, más de entretenimiento, de evasión, no creo que tenga nada de malo, como la literatura completamente política, no con la idea romántica, y yo creo que muy idealista que una novela pueda irrumpir en la realidad o provocar un cambio social o generar una transformación en la realidad. No lo creo, pero sí creo que la literatura política es necesaria, muy necesaria como espacio de reflexión y discusión, ¿no? Sí. Sí, ni hablar. En Será Mañana, voy a decir varias veces el nombre para que quede fijado, me impactó mucho el tratamiento que haces en las primeras páginas del personaje de la madre, porque la madre en general en la literatura y en la mayoría de expresiones artísticas, pero en la literatura como que siempre tiene un lugar, ¿no? Como que siempre se la cuida a la mamá y son mamás, no sé si convencionales, pero por lo menos
menos, viste, hay una mirada muy benévola por sobre la figura de la madre. No es tu caso, no es el caso al menos no tuyo, de Barrunte, digamos. ¿Cómo construiste el personaje de esta mamá? A mí siempre me han fascinado, yo creo que de las figuras más fascinantes, legendarias de la Revolución Mexicana, más que los revolucionarios hombres, son las soldaderas, ¿no? Claro. Que eran mujeres que a lo mejor se adelantaron a su siglo, salían de casa, ya no digas a trabajar, salían a combatían en el frente, cabalgaban, disparaban, y después del combate tenían que cuidar a su soldado, cocinarle, curarle las heridas. Entonces son mujeres maravillosas en este doble rol, no sé si víctimas del machismo y a la vez feministas anticipadas. Y bueno, son mujeres, ahora los retratos de las soldaderas resultan verdaderamente fascinantes. Estas mujeres enigmáticas, salvajes, con sus faldas larguísimas, muy vestidas, muy recatadas, podríamos decir, y casi que con una mano fumando un puro y en la otra sosteniendo un revólver, ¿no? Sí, bueno, igual es muy actual, ¿viste? La mujer actual es la que está en la casa y cocina y cría a los chicos y los lleva al colegio y también sale a laburar y a hacer su propia... Sí, seguimos igual. Sí, en un punto sí. En Será Mañana, la voz autorreferencial, cuando llegás a la parte, lo estaba buscando y no lo encuentro porque tiene un título lindo, del diario. Esa parte se hace muy cercana, ¿no? Barrunte ahí se convierte y este cambio además de primera persona, de tercera a primera. ¿Vos hacés diario en tu vida personal? ¿Te interesa el trabajo? No hago un diario íntimo, secreto, pero bueno, es una especie de diario sin el menor pudor. Tengo Facebook. Claro, y el Facebook, todos los que tenemos Facebook, pues es una especie de diario involuntario, un poco impúdico porque le andamos contando a toda la gente nuestra vida que pobre, que le interesa, y obviamente con mayores reservas lo que comemos. Un cuaderno secreto. Sí, con todo y foto, por supuesto. Claro. Yo sí soy de los que suben foto de lo que cené anoche, ¿no? Sí. ¿Lees todos los géneros? ¿Lees poesía? ¿Lees novela? ¿Lees cuento? Leo todos los géneros, pero acabo leyendo mucho más ficción, ¿no? Novela y cuento. Claro. Mucho más narrativa, pero sí intento un poco estar al día o regresar a los poetas que me gusten o ensayos que me dicen que son muy importantes, los leo, pero a mí lo que más me gusta leer es narrativa, ¿no? Porque hay como un experimento un poco de mezcladito de géneros también dentro de la historia, así como cambia de primera a tercera por momentos, también hay como algunas partes un poco más poéticas, algunas zonas también como que a mí me parecía que podía estar relacionada con la escritura histórica, ¿no? Como con cuestiones más formales, digamos. Sí, y bueno, una de las cosas muy, no sé si decir cómodas o muy atractivas de la novela es que es un género en el que cabe todo, ¿no? Claro. Se puede meter, a lo mejor esa es su característica, que es el género que realmente puede contenerlo todo. ¿La novela histórica te interesa particularmente o...? No me interesa la novela histórica pensándola como el típico bestseller que nos cuenta cómo era la vida en la Inglaterra victoriana y que pie a pie se preocupa en mostrarnos fidedignamente cómo era la vida de esa gente. No me interesa ese tipo de novela histórica, pero me apasiona la novela que juega con la historia, que juega con lo que pudo haber sido la historia y que la reflexiona desde el presente, ¿no? Sí. Escribís infantil, ¿no? Escribo también infantil y es curioso, son dos mundos editoriales completamente ajenos que parece que vivían en realidades separadas, pero literariamente no me parece, salvo ciertos temas muy específicos, no creo que lo infantil o juvenil tenga que ser una literatura tan diferente o radicalmente diferente a la de adultos. Muchas veces pobres niños se considera que la literatura infantil, más que literatura infantil, muchas veces parece literatura para tontos, y no, los niños no son tontos, son niños, ¿no? Sí, mi hija mayor es muy lectora y hay veces que le pregunto, el otro día le pregunté por una novela de un escritor argentino, Juan Guinot, que leyó, digo, ¿y qué le pasa al primo? Yo sabía que no terminaba bien la historia del primo. ¿Qué le pasa al primo? Léelo porque te va a poner triste si te
lo cuento, me dijo. Para ella era mucho más, mucho mejor leerlo, evidentemente, que cuando uno escribe hay un desdoblamiento, digamos, es la propia voz, pero también es la voz de un personaje o el seguimiento de un personaje. ¿Sentís que es distinto el desdoblamiento a la hora de escribir literatura para adultos, llamémosle, y literatura para niños, que hay como un segundo desdoblamiento, o sos el mismo escritor a la hora de escribir? Yo creo que soy el mismo escritor. Esta novela de la que hablamos, Será Mañana, realmente tiene muy pocas cosas autobiográficas. Claro, en realidad no sé si estoy diciendo una gran mentira. En realidad el personaje, todas sus andanzas son por Madrid, y siendo un latinoamericano en Madrid, y yo escribí esa novela siendo un latinoamericano en Madrid. Pero hasta ahora siento que evado un poco el tema autobiográfico. Entonces, al construir ficciones completas, tanto en lo infantil como en la literatura para adultos, creo que es un mecanismo muy, muy parecido, ¿no? Uh-huh. ¿Y cambia mucho según el lugar en el que componés y escribís las historias? ¿Te influye mucho? Yo creo que no. Al final de cuentas, quizás lo que más te influya es lo que lees o el bagaje de lecturas que llevas al país donde te encuentres, ¿no? Claro. Y hablando de eso, ¿cuáles son tus influencias? Esta pregunta es horrible porque uno deja afuera. Las influencias son todo, ¿no? Lo que uno lee, lo que uno escucha, lo que uno consume. Pero ¿cuáles serían tus influencias, así como primeras? Las que lees, tus faros a los que volvés para... No... influencia como tal, a lo mejor como dices, no son todas o no nos damos cuenta, pero a mí me gusta mucho leer literatura latinoamericana y yo creo que se nota en este libro intentando copiar dialectos de diferentes partes de América Latina. Me gusta mucho leer la literatura latinoamericana y me gustaría que el libro pareciera influenciado por la literatura latinoamericana, más ahora que muchos libros son más bien de corte anglosajón, ¿no? Claro. Que a lo mejor las influencias predominantes en estos tiempos son escritores como Cheever o como Carver. A mí me gustaría más regresar a lo latinoamericano. Y, por ejemplo, un autor que dé cuenta de esto que estás diciendo. Hay como dos grandes olas, digamos, una más oficial, más famosa, más exitosa, que fueron los grandes novelistas desde el pre-boom, Rulfo, Carpentier, Arguedas, y los novelistas del boom a los que yo admiro mucho. Me identifico completamente con ellos y también me identifico con el otro grupo de escritores que se les ha dado por llamar los raros, ¿no? Escritores como Felisberto Hernández o Macedonio Fernández. No, Felisberto Hernández, sí, Hernández y Macedonio Fernández, también me identifico. Entendimos. Y no creo que tengan que ser grupos antagónicos o grupos excluyentes, porque parece que si te gusta el uno, no te puede gustar el otro. No, yo creo que es mucho más fructífero establecer un diálogo entre estas dos grandes tradiciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y de tus contemporáneos, de tus colegas? Me gusta mucho... Leo mucha literatura argentina contemporánea y me gusta mucho. Es que está buenísimo. Sí, es envidiable la cantidad de cosas buenas que se están acá. Sí. Pero, por ejemplo, hablando de cuento, que yo creo que es el gran género argentino, o al menos rioplatense, me gustan mucho los cuentos que están escribiendo Federico Falco, o Hernán Banoli o Luciano Lamberti. Me gusta mucho esa literatura, ¿no? Son tres de los que más me gustan. Sí. Son tres de Hombres los que son buenísimos. Sí, bueno, pero también lo hablamos mucho la otra vez en la entrevista, en la conversación que tuvimos con Cárdenas. Le decíamos que imagínate qué pasa a nivel latinoamericano, que descubrimos tu voz. Bueno, a vos te editan justo aquí en Argentina y es un placer, pero en general es difícil llegar a los latinoamericanos y estamos tan cerca, pero también nos va pasando con la gente, con los autores del mismo país. Córdoba está, gracias a Editorial Nudista y algunos movimientos editoriales que están propulsando todo el tiempo, darle voz a los autores de las provincias, están llegando a más lectores, pero en general cuesta que lleguen. Sí, cuesta, y es muy triste la poca comunicación que había. Todos pensamos que con Internet, ahora que el mundo parece muy chico, la comunicación literaria entre los países o dentro del mismo país iba a fluir mucho mejor, y
ocurrió todo lo contrario. Parece que estamos más aislados, cada uno encerrado en su literatura nacional que hace 30, 40 años. Pero yo creo que esta situación está empezando a cambiar justamente por lo que dices, por las editoriales independientes. Como que las transnacionales españolas prometieron que iba a haber una gran circulación gracias a que tenían una sucursal de sus sellos en todos los países, pero no se cumplió esto, y son más bien los sellos independientes de cada país los que están rescatando la literatura del país de al lado, ¿no? Uh-huh, sí. Lo que te convoca a vos de Será Mañana y la razón por la que la seguís acompañando, porque cada libro hay que acompañarlo luego, ¿no? Y hay que de alguna manera defenderlo, y digo, es una reedición, está viniendo a otro mercado, horrible la palabra mercado, es antipatiquísima, pero está viniendo a otros lectores. ¿Qué te sigue convocando a vos de Será Mañana? A mí me encanta que se publique en Argentina. Vamos, yo creo que para cualquier escritor que escriba en español es un sueño publicar en Buenos Aires, a lo mejor la ciudad más literaria de nuestro ámbito y una de las más literarias del mundo, y me gusta mucho. Te comentaba que yo la considero una novela muy latinoamericana. Me encanta la idea de que se lea acá desde una perspectiva argentina, vamos, claro, ¿no? Porque se publicó en España, que yo estoy muy contento obviamente de que se publicara en España, pero el lector español no es el principal lector hipotético en el que yo pensaba, ¿no? Yo pensaba más bien en un lector latinoamericano. Yo esperaba la parte que llegue a la Argentina, Barrunte. Dije, esto tiene que pasar por acá. La izquierda argentina estaba segura, confiaba en que no nos ibas a fallar y que Barrunte iba a pasar también por la experiencia de militar en la Argentina. Kafka en sus diarios dice siempre tener una necesidad física de escribir, ¿no? Para vos si lo llamáramos necesidad, si fuera necesidad la palabra, ¿vos sentís que es físico en tu caso, que es espiritual, que es todo, que es...? Te voy a ser sincero, a mí más que escribir lo que me gusta es leer. Me gusta mucho leer, pero yo creo que llega un punto dado que después de leer tanto te lleva a escribir, ¿no? Lees y te empiezas a imaginar un poco el libro que te gustaría leer o a lo que te gustaría que se pareciera a lo que escribieras, pero yo veo lo que escribo como una consecuencia directa del acto de leer, ¿no? Uh-huh. Más que como una necesidad imperiosa, lo veo como un espacio de reflexión, un espacio lúdico. La literatura yo creo que nunca se debe de olvidar que es un arte lúdico, debe ser un arte lúdico, lo cual no excluye, al contrario, la reflexión, la meditación, pero debe ser siempre algo lleno de vida, ¿no? ¿Y qué es para vos escribir? ¿Qué lugar ocupa? Digamos, ¿es una prioridad? ¿Es algo a lo que tenés que ir porque necesariamente terminás de leer un libro y algo tenés que...? Soy un poco perezoso, pero me gusta... No te hacía perezoso. Sí, te imagino todo lo contrario. No, pero a lo mejor ya que empiezo y ya me encarrero, sigo trabajando, me cuesta más quizás empezar proyectos, pero me gusta mucho esa frase de Yourcenar que dice, escribo para saber de qué escribo si escribiría, y me identifico completamente con ella, ¿no? Me da curiosidad qué voy a escribir cuando me decido escribir, ¿no? Hay una, creo que es de Carson McCullers, que dice, ¿por qué escribís por si acaso? Dice ella. Qué buena. Y me gusta esa también. A Barrunte, tu personaje, el protagonista de Será Mañana, cada vez que ve la luz azul, sabe que el tiempo es poco, que tiene que hacer la revolución, que generarla, que cada cuánto llega esa luz azul a vos, esa suerte de convocatoria, y un poco lo pego a la pregunta de si estás trabajando sobre un nuevo proyecto y si la luz azul ya está en ti. Qué angustiante lo de la luz azul, en nuestras vidas, ¿no? Ay, no, yo me lo pregunté a mí, dije, ¿cada cuánto me llega la luz azul? Depende en qué... No, pues tienes razón, hay que saberla detectar para tomar medidas, ¿no? Hay que estar atento, ¿no? Hay que estar atentos, no sé qué tanto me llegue, pero sí hay momentos en que uno siente, y qué bueno que nos demos cuenta que uno siente que tiene que empezar a actuar, pero ya, ¿no? Uh-huh. Si no, nos vamos extinguiendo como Barrunte si no hace la revolución. ¿Y estás trabajando en un nuevo proyecto? Estoy empezando cosas, pero no me convencen mucho, pero espero este año, que ya va a la mitad, espero ver si puedo terminar una novela más breve que
Que será mañana, que es un poco extensa, ¿no? Sí. ¿Trabajás más de un proyecto a la vez o necesitas enfocarte en uno? Puedo trabajar lo que platicábamos hace rato en un proyecto para adultos y en uno de niños. A lo mejor sí son más diferentes de lo que yo mismo decía. En cambio, con 2 de niños o con 2 de adultos, no, ahí sí no puedo. Bien. Escribir, dedicarse a escribir, ¿es de alguna manera ejercer algún tipo de revolución interna seguro, pero hacia afuera, como desde el acto comunicativo? Yo coincido completamente con esa idea de que toda literatura es revolucionaria en sí porque es una afrenta una transgresión a la realidad. Todos los libros nos muestran otro mundo posible o diferentes formas de ver y de cómo podría ser este mundo que vivimos. Entonces, desde ese punto de vista, sí creo que cualquier libro que alcance cierto nivel literario es ya en sí revolucionario. Y es revolucionario, hay libros que cambian la vida de quien los leen, y si cambia la vida de alguien un libro, cambia el mundo. Ahora, de ahí a que una novela pueda ser un detonante de un inmenso movimiento político, de eso evidentemente tengo mis dudas, ¿no? Sí, sobre todo con lo propio, uno en el otro lo puede ver, ¿no? Como este libro me cambió, pero uno, como que la estima siempre lleva a uno a creer que su propio libro no va a modificar tanto. Estamos con Federico Guzmán Rubio, que está editando en la Argentina a través de la editorial Momofoku la novela Será Mañana, una novela una novela también de aventuras, ¿no? De alguna manera podría... Sí, es una novela de aventuras, y yo creo que también es una novela muy generacional. Me imagino que aquí les pasa mucho en la Argentina, los nacidos en la década de los 70, oímos un poco esas historias de la militancia, historias de tantos grupos políticos que antes había, de facciones guerrilleras, y nos suena un poco como un pasado mítico, un pasado que es muy reciente históricamente, pero que nosotros no lo vivimos, y a mí me suena como un pasado prácticamente mítico, lleno de grupos extraños, de tanto idealismo junto, de tantas personas realmente convencidas que iban a cambiar el mundo, y a lo mejor lo cambiaron un poco, y a nosotros nos tocó ya vivir un mundo completamente distinto, un mundo en que eso que sucedía hace 20, 30 años ahora parece lejanísimo, parece contenido en un libro de historia de otro siglo. Bueno, y es otro siglo, estrictamente hablando, ¿no? Sí. Y hay veces que, bueno, como es en este caso, por eso te preguntaba antes sobre tu interés con respecto a la novela política, porque hay veces que la ficción parece como achicar un poquito lo que fue la realidad, ¿no? O viceversa, o poner en manifiesto, hay veces que las cosas que ocurrieron fueron tan grandes, ¿no? El personaje de la madre de Barrunte, vuelvo a ese porque me gustó, fue mi favorito de la historia, pero no, Barrunte mismo, digo, viven situaciones que uno las piensa como desde la ficción y bueno, pasan, pero cuántas personas militaron y vivieron las distintas revoluciones en los distintos países de Latinoamérica y le pusieron el cuerpo, digo, no son historias de ficción. No. Un poco para nosotros ya lo son, ¿no? Porque no vivimos ese periodo y nos llegan como historias, te digo, de un pasado que parece legendario, y que a nosotros más bien nos tocó vivir que yo creo que seguimos viviendo una gran resaca de ese periodo de efervescencia. Seguimos viviendo una gran resaca tras la fiesta que acabó muy mal, pero la gran fiesta que fue la revolución o el intento de revolución, ¿no? Uh-huh. ¿Escribís, publicás en México? ¿Sos profeta en tu tierra? En México he publicado libros infantiles. Esta novela la iba a llevar la editorial española, finalmente ya no la llevó. Espero que salga pronto de alguna forma, ¿no? Bien. Pero en México he publicado sobre todo lo infantil. ¿Cómo se llaman tus libros infantiles? Tengo una novela que se llama Viaje hacia todas partes. Tengo otra que se llama Los buscadores de aventuras, y tengo varios libros de divulgación.
Perfecto. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales? ¿Manejas Facebook? Manejo Facebook, me gusta mucho Facebook, estoy como, somos muchos con ese nombre, pero bueno, tarde o temprano se me puede encontrar, soy Federico Guzmán. El de las fotos de comida. El de las fotos de comida, el que tengo una foto de pizza, ese soy yo. Perfecto. ¿Y manejas Twitter? Twitter no tengo. No tenés. Ya con Facebook se me van bastantes minutos del día como para seguir tentándome con otra. Hay que apagarlo para escribir. Y Momofuku trae Será Mañana, tu novela, ¿y hay algún otro libro tuyo circulando acá en Argentina? No, es la primera que llega. Está bien, es un gran debut igual, es una entrada. Sí, yo estoy muy contento y Momofuku, bueno, es una editorial nueva, pero que empezó con muchos bríos, ojalá siga así, me encanta lo que están haciendo. Sí, además, ¿no? es una editorial hecha por escritores, y a mí me parece que eso marca también, ¿no? El catálogo, sí. Totalmente, sí. El catálogo en sí es la obra también, pero además que los escritores saben qué quieren los escritores y cómo mover los libros. Y bueno, yo se las recomiendo mucho. Será Mañana, de Federico Guzmán Rubio. El personaje es Barrunte, tiene que hacer la revolución para conservar su inmortalidad, y es meterse un poquito en la historia tanto argentina como de los distintos países de Latinoamérica. Desde la ficción es una invitación más que interesante. Te agradezco un montón. No, muchas gracias a ti, Macarena. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Saludos.